Y para profundizar más en la teoría de los temporizadores, vamos a manipular ahora un sensor. El sensor que he elegido es el DHT11, el cual es un sensor que viene con temperatura y humedad. Y los pines que utilizamos para conectarlos al microcontrolador serían los siguientes. El VCC lo colocamos a 5 voltios, el pin de data lo colocamos al pin PA8 y el GND lo conectamos a la tierra del microcontrolador. Las características de este sensor son las siguientes. El voltaje de operación es de 3.3 hasta 5 voltios. El rango de humedad que puede medir el sensor es 20 y 90% de humedad relativa. El rango de temperatura es de 0 a 60 grados, menos 2 grados centígrados de error. La resolución de la humedad es un RH entre 8 bits y la resolución de temperatura es 1 grado centígrado entre 8 bits. Ahora, ¿cómo se comunica este sensor? Este sensor internamente tiene implementado el protocolo de comunicación One Wire, un solo cable. Es decir, por un solo pin va a enviar la información. Entonces, ¿cómo hace para que por un solo pin envíe la información? Lo que pasa es que este sensor internamente va a haber un tiempo en el que recibe datos y luego va a haber otro tiempo en el que envía los datos. Entonces, como él va a enviar y recibir a la vez, en el microcontrolador tiene que estar configurado ese pin como entrada por un tiempo y como salida por un tiempo para poder leerlo, ¿correcto? Entonces, la información que envía este sensor viene de la siguiente manera. El primer grupo de 8 bits es la parte entera de la humedad y el segundo grupo de la parte decimal. Se refiere con esto que la imagen que ustedes ven en la pantalla es la data que él envía. Envía 5 bytes, ¿correcto? 5 bytes. El primer byte es los 8 bits de humedad en la parte entera. El segundo byte es la parte de la humedad, pero los decimales. Luego sigue la temperatura, la parte entera, y luego sigue la temperatura, la parte decimal. Y por último, el bit de paridad para ver si la información que está enviando es correcta. Ahora, en el modelo DHT11, la configuración de la data que son para bits, para la parte decimal, no se toma en cuenta, se ignora, va a ser 0 siempre. Entonces solamente vamos a leer la parte entera de la humedad y la parte entera de la temperatura. Esta parte de las decimales no se toma en cuenta para el DHT11. Si fuera otro sensor, como por ejemplo el DHT22, ese sí viene con la parte decimal. Pero en este ejemplo no, simplemente lo ignoramos a esta parte decimal. Y para verificar que todo está cumpliendo, está lo de paridad, ¿no? Por ejemplo, para calcular la paridad es de la siguiente manera. Tenemos que sumar los 4 bytes de la humedad y de la temperatura y la suma es un grupo de 8 bits. Si ese grupo de 8 bits concuerda con la paridad, que es el quinto byte, quiere decir que lo que está enviando es un dato válido. Pero si son diferentes, es un dato inválido. El sensor ha medido mal en ese momento. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder trabajar con este sensor? Los pasos serían los siguientes. El paso 1, primero tenemos que enviar un 0 por un tiempo de 18 milisegundos. Luego tenemos que enviar un 1 por un tiempo de 40 microsegundos. El paso 3, espera una señal de 0 por un tiempo de 80 microsegundos y luego esperamos una señal de 1 por un tiempo de 80 microsegundos. Si ustedes hacen el paso 4, todos son tiempos. Tenemos que esperar tiempos. Es por eso que utilizamos el temporizador, para calcular esos tiempos que han transcurrido. El paso 5 me dice la lectura de datos de 40 bits, es decir, tenemos que leer acá los 5 bytes.
espera por un tiempo de 50 microsegundos. Luego espera el tiempo del bit y si lo que me está enviando el sensor, ese bit es menor a 26 o 28 microsegundos, quiere decir que ese dato es cero. Pero si es mayor a 70 microsegundos, quiere decir que el dato es 1. Es decir, este sensor, para poder enviarte la información, te envía los ceros y unos por un tiempo. Si lo que te está enviando es menor a un tiempo, es 0. Y si es mayor a otro tiempo, vale 1. ¿Se dan cuenta? Hace la diferencia de ceros y unos por tiempos. Por eso que utilizamos allí el temporizador para calcular esos tiempos. Y por último, verificamos el checksum, ¿no? Que es la paridad. Y leemos los datos y lo mostramos en la LCD. ¿Listo? Ahora que ya sabemos los pasos, vamos a realizar la programación. Primero, vamos a configurar al pin 8 como salida y al temporizador 3 vamos a configurarlo para que avance cada un microsegundo. Entonces, esto de acá lo minimizamos y vamos ahora a nuestra carpeta de ejemplos. La clase 3, ejemplo 1 timer, lo copiamos, lo pegamos y le cambiamos de nombre y le colocamos clase 3, ejemplo 2, DHT11 y abrimos el UMX. Le damos clic a no. Ahí está el QMX y vamos a configurar el pin A8 como salida para enviar la información al sensor. GPIO output ya está configurado como salida. Luego tenemos que ir al temporizador. Bueno, en este caso lo que voy a hacer es trabajar con el timer 3. Entonces el timer 1 lo deshabilito, no lo voy a utilizar. Y le coloco timer 3. Y acá colocamos en el timer 3 internal clock. Listo. Y acá, como voy a utilizar el temporizador para poder leer los tiempos en los cuales me envía el sensor, entonces voy a hacer que el contador del temporizador avance cada un microsegundo, ¿sí? Para lograr que el contador, incremente un microsegundo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Recuerden que la frecuencia con la que trabajan los temporizadores es 32 MHz. Entonces, esos 72 MHz, si yo los divido entre 72, me queda 1 MHz. 1 entre 1 MHz es un microsegundo. Entonces, el prescaler tenemos que colocarle 72 menos 1 para que cumpla con la ecuación. Y de esa manera ya tengo que el contador está incrementando un microsegundo. Ahora, como el contador cuenta hasta el valor máximo del autorreload, aquí en el autorreload tenemos que colocarle su valor máximo, que es 65.535. ¿Listo? Y de esa manera ya tenemos configurado al timer 3 para que avance cada un microsegundo. En las interrupciones, ¿no? Para este ejemplo no voy a colocar interrupciones, solamente al time 1 tiene que estar deshabilitado porque ya no voy a trabajar con este temporizador, sino ahora trabajamos con el timer 3. Y le damos clic a generar código. Abrimos el proyecto. Y esta parte de algunos comentarios lo borramos.
para que el código quede más pequeño. Y luego procedemos a compilar nuestro proyecto. Compilamos. Parece que borré una llave del while. Listo, ya compiló sin ningún problema. Y aquí está configurado el timer 3 para que el contador incremente cada 1 microsegundo. Y por aquí está la configuración del PA8 como salida. Entonces, ahora tenemos que ejecutar los pasos que ya he mencionado anteriormente para poder manipular al sensor DHT11.